Sí, por el lugar, no creo. Eso en general. Recording in progress. Buenas tardes. Buenas tardes. En nombre de Dios, de la patria y del medio ambiente, se abre la sesión. Le damos la bienvenida a los invitados e invitadas especiales de la comisión del día de hoy de Medio Ambiente y Bienes Nacionales. Saludamos a los senadores presentes y también a la Secretaría Ejecutiva. Magdalena, ¿tenemos cuenta, por favor? Sí, Presidenta, hay cuenta. Es la siguiente. Llegó un oficio del director del Servicio de Evaluación Ambiental, señor Hernán Brígel, con el que contesta un oficio enviado en nombre de la comisión que solicitó información sobre la evaluación ambiental del proyecto Piscicultura Río Calcurrupe de la empresa Sicahue en la región de Los Ríos. Y en segundo término, hay una solicitud de la Fundación Soy del Campo. A objeto se invita a exponer a los representantes de esa entidad y al presidente de la Federación de Rodeo Chileno acerca del proyecto de ley sobre calificación jurídica de los animales. Eso es todo, señora presidenta. Entonces, hacer llegar el informe al senador Durresti que había solicitado, gracias, que había solicitado ese informe, y también vamos a invitar para ya la discusión en particular a las organizaciones que hayan solicitado pronunciarse sobre el segundo punto de la tabla. Entonces, vamos a comenzar con el primer tema de hoy. Nosotros vamos a continuar revisando el proyecto de ley en primer trámite constitucional sobre protección de las rompientes de las olas para la práctica del surf. Para este punto se ha invitado a la investigadora del Centro de Derecho del Mar de la Universidad, señora Rocío Parra, de la Universidad Católica de Valparaíso. Rocío, bienvenida, tiene la palabra. Muchas gracias, Presidenta, y por su intermedio saludar a toda la comisión. Y voy a compartir pantalla, así que si me esperan un minutito, por favor. Ahí todavía no se nota, ¿no? Aún no se proyecta. Ya, voy ahí muy rápido. Ahí está. Ahí sí, ¿no? Ahí se proyecta sin problema, Rocío. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Presidenta. Y tal como decía anteriormente, agradezco la oportunidad, especialmente de parte mía, pero también de tanto el Centro de Derecho del Mar como el Centro de Acción Climática, a los cuales represento de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. En mi calidad de investigadora en temas de jurídico-ambientales y particularmente de protección costero-marina, hoy día me gustaría poder profundizar en el contexto general en el cual se enmarca este proyecto de ley que ustedes ya han estado discutiendo en las últimas sesiones, que he tenido oportunidad también de poder revisar, y especialmente quiero hacer este énfasis porque mi propósito, ahí ven la siguiente diapositiva, ¿cierto? Excelente. Sí. El propósito, en realidad, he querido estos siguientes 10, 12 minutos poder enmarcarlos en estos tres grandes temas, pero principalmente me interesa el contexto. ¿Por qué? Porque nos encontramos en términos de oportunidad legislativa, y como ustedes han hecho hincapié en las sesiones anteriores, va a haber una oportunidad posterior para poder abordar en particular el articulado preciso de cada uno de los aspectos que de manera pertinente en oportunidades anteriores se ha hecho énfasis en que faltaría profundizar, quizás delimitar, establecer ciertos instrumentos o mecanismos de coordinación entre los diferentes organismos
con competencias en las áreas costero-marinas de las cuales tiene incidencia el proyecto de ley, pero me gustaría mucho poder profundizar primeramente desde una mirada un poco más general en términos de protección costero-marina desde la perspectiva que nosotros estamos abordando en los Centros de Acción Climática y Centro de Derecho del Mar. En ese sentido, me gustaría, obviamente, y ya ustedes están con todos estos antecedentes y especialmente hoy en día que sabemos que nos encontramos en el contexto de una crisis climática y también donde actualmente ya se está celebrando la COP26 en materia climática en Glasgow, sabemos que en términos ambientales el océano, las costas y en general los mares en el mundo cobran un rol fundamental hoy en día. Y esto ya encontraba asidero ya durante la segunda mitad del siglo XX, y diferentes instrumentos a nivel internacional han planteado esta materia, y aquí solamente yo dejo en antecedente de ustedes lo que ya establecía la Agenda 21 en su, particularmente en el capítulo 17, donde se precisa la trascendencia de una mirada integrada de todos los ecosistemas costeros marinos, y para esto especialmente es determinante tener una mirada de sostenibilidad, pero en una sostenibilidad donde se fomente necesariamente uno de los diferentes aspectos de esto que entendemos por desarrollo sostenible, que sabemos que a nivel académico se ha desarrollado mucho, se ha llevado a cabo diferentes perspectivas, pero entendemos que hay diferentes elementos que hacen que esto que nosotros miramos como sostenibilidad sea realmente alcanzado. Entonces, es necesario que, particularmente cuando nos encontramos ante la necesidad de proteger un componente ambiental específico como es el océano, las costas y sus mares, necesitamos entonces tener una perspectiva integrada, no solamente de sostenibilidad económica, no solamente de sostenibilidad social y cultural, sino que especialmente desde una mirada ambiental que permita establecer las bases para que el resto de estos ejes de sostenibilidad puedan llevarse a cabo de manera íntegra y plena. Y esto se encuentra confirmado también por otro instrumento que ustedes también conocen muy bien, que es la Agenda 2030, ¿cierto?, que fue celebrada en el año 2015, que establece una serie de objetivos de desarrollo sostenible, y uno de ellos es el objetivo número 14, donde vuelve a enfatizar en esta mirada integrada y trascendente de el océano, los mares y sus costas para la sostenibilidad planetaria. Entonces, teniendo eso en consideración y teniendo también en vista los diferentes instrumentos internacionales en esta materia, como por ejemplo el Convenio Marco de Cambio Climático, el Convenio de Biodiversidad y una serie de otros instrumentos, y por supuesto CONVEMAR, cabe preguntarse si Chile responde a esta necesaria protección jurídica de las costas y los mares. Entonces yo me pregunto si tenemos una vocación costero-marina hoy en día. Y ustedes tienen ahí, han tenido la oportunidad especialmente de tomar en cuenta los diferentes elementos trascendentales de las costas marinas, particularmente como este proyecto que nos invita hoy a mirada de recreación y de deporte, ¿no? Pero las costas marinas y el océano en general para Chile cobran un rol fundamental en todas las áreas del desarrollo de nuestro país. Ahí hay una serie de datos que a mí me gusta mucho relacionarlos con estas dos imágenes que son que las he podido sacar de fuentes de la propia Subsecretaría de Fuerzas Armadas, donde dan cuenta específicamente del rol trascendente de los ecosistemas costeros marinos para el desarrollo integral de nuestro país y de los diferentes pueblos que componen este país, las diferentes comunidades, ¿no? Entonces, comunidades tanto humanas como ecosistémicas. Entonces, en ese sentido, creo que es muy relevante dar este contexto para comprender cuáles son los bienes jurídicos que integran los componentes costero-marinos. Y ahí que encontramos, por una parte, efectivamente espacios, y por ejemplo, particularmente, como este proyecto de ley habla, rompientes, que serían las olas, y no todas las olas, sino que ciertas olas que tienen características especiales para ser consideradas como tales. Pero también hay especies costero-marinas que requieren una protección especial por parte del sistema jurídico. Hay ecosistemas, y eso, por supuesto que en este momento específico de esta discusión legislativa, si bien es
trascendente, no es directamente lo que nos interesa el ecosistema costero marino en sí mismo, pero evidentemente tiene incidencia. En otras oportunidades sabemos, y ustedes también han tenido ocasión de abordar en otras discusiones, en materia de la protección, por ejemplo, determinadas áreas como podría ser aquello que actualmente integra los ecosistemas que se encuentran, por ejemplo, en Isla Bahamas, ¿cierto? O otros ámbitos costeros marinos de una trascendencia fundamental, no solamente para Chile, sino que a nivel planetario, porque son hotspots de biodiversidad. Pero a su vez, un cuarto elemento o un cuarto bien jurídico trascendental es el buen vivir. Las costas marinas y el océano para Chile cobran una vital importancia para el buen vivir y para el bienestar de las personas. Y eso se encuentra en línea con una serie de compromisos a nivel internacional a los cuales Chile ha adscrito, si bien muchos de ellos no de hard law, es decir, no directamente vinculantes, pero sí que componen los compromisos del Estado de Chile, por ejemplo, en materia de biodiversidad. Chile entiende que las costas marinas y los océanos proveen una serie de servicios ecosistémicos para el bienestar humano, y por eso es tan determinante que sea considerado su protección integral como parte de los bienes jurídicos. Pero nos encontramos con una multiplicidad de factores que inciden en su degradación. Múltiples son ellos, no vamos a detenernos en cada uno de estos, pero ya aquí tienen esa idea clara de lo que significa actualmente las diferentes presiones, o también se habla de impulsores directos e indirectos de degradación costero marina. Uno de los cuales, y es muy interesante cuando uno analiza, por ejemplo, la incidencia que tiene el factor antrópico y las presiones antrópicas por usos, actividades y proyectos insostenibles, dada la deficiente planificación y ordenamiento territorial de los territorios, pero también del maritorio. Y en este sentido, evidentemente, que responde, por una parte responde, pero también por otra parte se reacciona ante esta realidad. ¿Y cuál es una reacción evidente? Es que hoy en día contamos con un marco jurídico institucional completamente fragmentado. Diversas razones obedecen a ello, no voy a abundar en ellas, pero me interesa mucho poner énfasis en esta imagen, porque cuando uno analiza el breve articulado del proyecto de ley de rompientes, uno se da cuenta que al menos existen entre 5 o 6 ministerios que a su vez se asocian con otros órganos administrativos u otros órganos competenciales que tienen incidencia en esta materia, ¿cierto? Entonces eso inmediatamente nos demuestra que existe esta necesidad imperiosa en materia costero-marina de avanzar hacia una mirada integrada, coordinada y que permita responder de manera pertinente a la necesidad de protección de los bienes jurídicos que antes hacíamos mención. En términos instrumentales, contamos con una amplia multiplicidad de instrumentos, técnicas, tanto legislativas, reglamentarias, tratados internacionales, que tienen competencias en materia de la protección costero-marina, o a veces, lamentablemente, de la desprotección de estos ámbitos jurídicos. Y aquí me gusta mucho una frase que el Premio Nacional profesor Juan Carlos Castilla ha dicho, y que creo que es muy pertinente, que dice que pese a la importancia de los ecosistemas marinos y costeros para Chile, suele haber un precipicio o al menos una quebrada de difícil tránsito entre la ciencia, el marco normativo o el marco institucional y la acción. Y entonces esto también ya había sido diagnosticado por otras científicas, donde dan cuenta de esta realidad que lamentablemente a 10 años después de este diagnóstico, ellas hablaban sobre la gestión y siguen hablando de la gestión integrada de zonas costeras, sigue siendo muy parecido. Por eso me atrevo a plantearlo tal cual está ahí. Contamos con un sistema normativo que está arraigado en una política nacional de uso del borde costero que es del año 94-95, sin actualización, donde evidentemente se hace necesario actualizar, pero además contar con una norma de rango legal, como posteriormente lo voy a precisar, y donde contamos con una serie de otros elementos que hacen que la realidad de la protección costero marina en Chile sea de urgente atención. De urgente atención por todas las razones que ya anteriormente he señalado. Entonces,
dado este contexto, me gustaría preguntar cómo avanzar entonces jurídicamente hacia la protección de la costa desde un paradigma integral. Y aquí, evidentemente... Quiero que apague su cámara porque está con la conexión inestable. Ahí la apago. ¿Ahí se escucha bien? Escuchamos. Se corta las intervenciones. ¿Ahí se escucha bien? Ahí está. ¿Sí? Sí, Rocío, muchas gracias. Si me precisa, vuelvo para atrás si quiere, un poquito. Una lámina, no más que eso. Listo. Entonces lo que yo decía es que hay un diagnóstico actual que lamentablemente demuestra que necesitamos avanzar indudablemente hacia una protección integral de las costas marinas. Y en ese sentido, en un contexto donde nos encontramos en un proceso constituyente donde se está abordando temáticas trascendentales en protección de los diferentes componentes de la naturaleza, las costas marinas y los mares cobran un real valor para la sociedad en general. Y en ese sentido se enmarca el proyecto de ley de rompientes, pero también se evidencia la necesidad de una ley general de costas que, por ejemplo, Presidente, usted está en conocimiento de lo que se está desarrollando, especialmente por parte del Observatorio de la Costa en esta materia. Y también, esto también se enmarca en otras iniciativas que están actualmente en discusión en el Congreso, como por ejemplo la Ley Marco de Cambio Climático y el proyecto de ley del Sistema de Biodiversidad y Áreas Protegidas, y el servicio respectivo. Y en ese sentido, uno tiene que mirar esto desde una perspectiva de gestión integral de zonas costeras, donde se refortalezca la gobernanza costero-marina. Y finalmente, entonces, dicho todo esto, me es muy importante hacer énfasis en que desde la academia consideramos que el proyecto de ley en actual discusión es un importante avance, pero es un avance específico. Pero indudablemente necesitamos comprender que esto responde a un contexto, y eso era el principal interés que yo quería poner en atención de ustedes. Vamos a tener la oportunidad, y quedo a vuestra disposición, y como centros quedamos a vuestra disposición para seguir profundizando en un mejor articulado. Es evidente que esa discusión hay que hacerla, pero consideramos que es oportuno entrar a discutir esta materia, especialmente por el valor que no solamente en términos directos de la actividad deportiva de surcar las olas significa este proyecto de ley, sino por la perspectiva socioecológica que significa la incidencia de los diferentes efectos que genera la protección costero-marina, por ejemplo, de estas rompientes, al resto de las zonas costeras y de las comunidades que en ellos habitan. Y aquí creo que es muy importante la labor que se ha hecho desde la sociedad civil. Hay una iniciativa y una incidencia desde la sociedad civil donde a través de la moción, por supuesto, de los honorables senadores Durán y Proens y otros, ellos efectivamente toman esto, se presenta, pero es muy importante tener en atención que nuestra situación nacional tiene particularidades que han de tener atención a diferencia de las particularidades, por ejemplo, del sistema peruano. Aquí quiero ser bien clara en ese sentido, porque hay características y elementos propios de las costas marinas de Chile, pero también del sistema jurídico chileno que no se deben desconocer al momento de diseñar y pensar en la futura implementación de esta norma jurídica. Y en ese sentido creo que es muy relevante que se cuente con un glosario, una serie de definiciones específicas de dónde se quiere apuntar con esta norma, además de tener claridad respecto del estatuto y la naturaleza jurídica de las rompientes en Chile, porque eso es muy relevante en términos del carácter público general de las costas marinas para Chile. Examinar también su marco institucional. Sabemos ahí que existen diferentes tensiones y eso es normal en la materia, pero por eso es necesario profundizar más para poder evitar posibles descoordinaciones y sobreposiciones de competencias.
avanzar en una mirada del sistema de conservación costero marina, especialmente porque la protección de las rompientes puede significar una real conservación basada en áreas. Esto abre todo, confirma un modelo de protección costero marina a través de otros elementos, no solamente, es decir, no solamente a través de áreas de protección colocadas bajo protección oficial propiamente tal. Entonces esto es muy interesante porque genera una mayor amplitud de protección costero marina y a su vez creo que es muy determinante, y ahí aprovechando que veía que estaba el senador Durresti, creo que es muy pertinente también tener a la vista los modelos de discusión legislativa de otros proyectos de ley, como sucede con la ley de humedales urbanos, que también es una ley de articulado preciso, pero que efectivamente incide en diferentes otros cuerpos normativos. Y en ese sentido creo que es de vital importancia para contar con un cuerpo normativo en materia de ley de rompientes que sea eficaz, que estos elementos se tomen en consideración durante todo el proceso de discusión en particular. Bueno, ahora voy a prender ahí la cámara, espero que se pueda ver. Yo quedo a vuestra disposición, quise hacer una presentación muy general, pero creo que era muy pertinente que ustedes pudieran tener esta mirada, dado que las sesiones anteriores pude revisar que ya se había precisado en ciertos elementos específicos que creo que son muy relevantes, pero dada la oportunidad dentro de la discusión completa en la que nos encontramos, considero que entrar a discutir es un elemento fundamental y por eso creo que es una iniciativa que debe ser abordada por el Congreso Nacional. Muchas gracias. Le agradecemos a la investigadora del Centro de Derecho del Mar de la Universidad Católica de Valparaíso, Rocío Parra, por su presentación. Creo que es importante el espacio y los argumentos respecto al contexto, porque este es un proyecto de ley bien específico que pretende proteger las rompientes de las olas para la práctica deportiva del surf, entendiendo que son, pero como Comisión de Medio Ambiente sin duda que queremos también abordarlo desde una mirada mucho más integral y entender que Chile también es un país de costas que requiere avanzar en eso. Yo participo tanto también nos coloca como desafío pensar una ley de costas y tener una mirada integral para un desarrollo que sea sostenible y que seamos coherentes con los objetivos de desarrollo sostenible, con los compromisos que tiene Chile en la lógica de cómo enfrentamos el fenómeno de cambio climático. Así que ofrezco la palabra sobre el punto. Ok, entonces en votación, en general, el estudio del proyecto de ley sobre protección de las rompientes de las olas. Magdalena, por favor. Senadora Allende. Voy a votar a favor, presidente. Primero agradecer la exposición que acabamos de escuchar, a los distintos invitados que han venido a esta comisión. Yo creo que es importante que avancemos este proyecto. Estamos votando en general. Creo que hay varias precisiones que hacer, evidentemente, y que eso lo veremos en particular, pero creo que también nos ayuda efectivamente a avanzar una mirada mucho más integral de lo que debe ser la zona costera
no seguir hablando del borde solamente costero, pero esto es una actividad más que debe desarrollarse, que es importante que se desarrolle y que va a potenciar otras más. Y creo que eso es lo relevante que tiene, que todos buscamos, digamos, una posibilidad de desarrollar no solo en términos deportivos, sino que protegiendo también lo que tiene que ser mucho de nuestros ecosistemas que están ahí presentes. Así que voto a favor. Gracias, senadora. Senador Durana. Gracias, Presidenta. Voy a votar a favor de este proyecto, siempre con el ánimo de poder incorporar en la discusión, en particular las exposiciones que se nos ha presentado, justamente con el objetivo de enriquecer un proyecto que necesita proteger sus estadios naturales, como son estas olas que se generan obviamente naturalmente por las corrientes. Y creo que de una u otra forma hace latente la posibilidad de estudiar y de tener un proyecto que vaya perfeccionando, tal como usted muy bien lo ha dicho, Presidenta, no solo el borde costero, sino que nuestras costas, en todas sus virtudes y frente, obviamente, también a los desafíos que nos presenta el cambio climático. Haré gestiones para que el Ministerio del Deporte pueda ser un actor relevante junto con el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Defensa y por supuesto el Ministerio de Medio Ambiente, de tal manera que junto también a las indicaciones que presentará esta comisión y todos los parlamentarios, podamos tener un proyecto que pueda generar esa mágica ecuación de lo que es deporte, alto rendimiento deportivo, turismo, que es tremendamente importante en las zonas justamente donde se presentan estos estadios naturales. Voto a favor. Gracias, senador. Senador Proel. Gracias, secretaria. También voy a votar a favor, Presidenta. Y un proyecto que se veía simple al inicio ha tenido muchas aristas con nuestra invitada, sobre todo lo que nos ha dicho hoy día la investigadora de la universidad, Rocío Parra, en la cual hay que mirar muchas aristas que tienen que ver con otras legislaciones, pero sin embargo creo que el objetivo de cuando nos recogimos este proyecto, que era una cosa simple, de poder resguardecer algunos lugares de nuestro país para poder hacer una práctica deportiva, ha tenido, como dije recién, una lista distinta. Sin embargo, estoy convencido, al igual que el senador Durana, por su intermedio, Presidenta, de que con la buena voluntad de todos los ministerios esto lo podemos sacar adelante y creo que nos hace falta tener esa reunión con todos juntos para poder ir despejando cosas y no en forma aislada y ponernos de acuerdo en aquellas materias que nos interesan y que le interesa a la organización que inicialmente hizo la exposición con respecto a las rompientes para no perder mucho el foco de lo que se buscaba inicialmente. Entendemos que el borde marino es una solo, pero el objetivo de este proyecto es poder cautelar algunas zonas donde se pueda hacer este deporte y que no tenga intervención de terceros. ¿Sí? Yo creo que ese es el tema de fondo y a donde tendríamos que abocarnos y darle un espacio para que ellos puedan hacer deporte de entretención como también deporte competitivo, que estos lugares existen a lo largo de todo Chile y en casi todas las regiones, por lo tanto tampoco ya hay una nómina de los lugares que ellos quieren que velemos por ello y creo que se hace más sencillo con esa nómina poder trabajar. Así que reitero mi apoyo a este proyecto y agradecer al senador Durana por haberme invitado a participar de él. Gracias. Gracias, senador. Señora Presidenta, ¿cómo vota? También voy a votar a favor. Creo que es importante que aprobemos esta iniciativa que nos habla primero del desafío de la mirada integral respecto a las costas en Chile, pero también algo que venía, este proyecto de ley fue derivado de la Comisión de Educación a la Comisión de Medio Ambiente y quiero valorar la disponibilidad de los colegas de colocarlo en tabla. A veces aparece, como lo decía el senador Durana, como una iniciativa mucho más acotada,
pero claramente si vamos a hablar de proteger estadios naturales, tiene que ver con proteger también el medio ambiente. Y al menos en esa perspectiva queremos abordar la discusión en particular. Creo que tenemos que invitar a varios actores que no hemos tenido la oportunidad de escucharlos a todos, pero claramente tenemos que hacer una arquitectura de esta ley que ordene el proceso, y también yo partiría de la base de que ya están identificadas cuáles son las rompientes de las olas que se quieren proteger. Entonces quizás partir con desde esa base y dar ciertas garantías para proteger, porque la intervención que se hace evidentemente, ya sea para infraestructura portuaria u otro tipo de obra o actividad, genera cambios en las costas y en las olas. Así que voto a favor. Gracias, presidenta. De acuerdo a lo expresado, a lo manifestado, se aprueba en general por la unanimidad de los integrantes, 4-0. Muchas gracias, Magdalena. Entonces, aprobado por unanimidad en primer trámite constitucional el proyecto de ley sobre protección de las rompientes de las olas. Así que agradecer nuevamente a la investigadora Rocío Parra. Nosotros vamos a continuar con el segundo punto de la tabla. Para iniciar el estudio proyecto de ley también en primer trámite constitucional sobre calificación jurídica de los animales, el boletín 12.581-07. Y a este punto tenemos invitado a la abogada señora Ariadna Beroís de la Fundación Defensa y Derecho Animal de la Universidad Central, el académico de la Facultad de Derecho, señor Israel González, y de la Fundación Vegetariano Soy, el director legal, señor Cristian Apiolaza, y la coordinadora Camila Humada. Le damos la más cordial bienvenida a la comisión a cada uno de ustedes y les propongo que comencemos con la Universidad Central del académico de la Facultad de Derecho, señor Israel González. Bienvenido, Israel. Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias Buenas por tardes. esta invitación. Voy a compartir mi pantalla para mostrarles una pequeña presentación que preparé. La voy a dejar ahora en pantalla completa. Les pido a alguien si me puede confirmar que efectivamente ya la están viendo, por favor. Sí, se ve, Está perfecto. perfecto. No, ahora Sí. Por ahí, sí. Bien, muchísimas gracias. Mi nombre es Israel González Marino, yo soy abogado, tengo un máster en Derecho Animal y Sociedad por la Universidad Autónoma de Barcelona y soy académico de la Universidad Central acá en la región de Coquimbo. Voy a articular mi presentación a partir de 3 interrogantes. La primera es si son cosas los demás animales, es decir, los no humanos. La segunda es si es inconsistente con el resto del ordenamiento jurídico el estatus actualmente atribuido a los animales en el Código Civil. Y finalmente, si el proyecto que hoy día vamos a revisar constituye o no un avance en la materia. Para partir, creo que es indispensable dar por sentado un hecho que la ciencia ya ha comprobado de manera contundente y abrumadora gracias a la evidencia científica. Así como nosotros, muchos otros animales son capaces de ser seres sintientes. Esto quiere decir que tienen la conciencia y capacidad cognitiva mental necesarias para tener emociones y experiencias subjetivas. En términos muy simples, así como nosotros podemos sentir estrés, dolor, sufrir, sentir angustia, frustraciones. Estas son sensaciones y emociones que también pueden experimentar un gran número de animales que no son humanos. Esto ha sido, como ya les decía yo, respaldado abrumadoramente por la evidencia científica, pero además ha sido objeto de declaraciones como la Declaración de Cambridge del año 2012, que planteó que muchos de los otros animales tienen los sustratos neurológicos, neurofísicos y neuroquímicos que dan lugar a la autoconciencia, a la conciencia, y en definitiva es un elemento de esto que es la sintiencia. Cuando miramos estos antecedentes y vemos la forma como históricamente el ser humano se ha relacionado con los demás animales, vemos que ha sido una relación caracterizada por la dominación, por la explotación y la utilización. Esto hoy día ha sido descrito como una forma más de discriminación que se llama especismo y que consiste básicamente en que le damos menos importancia a los intereses de los animales simplemente porque no son humanos, o le damos más importancia a unos animales por sobre otros. Y esta es una cuestión problemática a nivel científico y a nivel teórico, pero no se ha quedado ahí.
sino que además, producto de estos descubrimientos científicos y desarrollos teóricos, hoy día se tensiona profundamente la ética de la relación que mantenemos con otros individuos, pero además esto ha tenido impactos en el derecho. Pero esto obviamente va a depender desde el enfoque o paradigma desde el que nos situemos. Voy a presentar muy brevemente tres de los principales. El bienestarismo postula que es admisible seguir explotando a los demás animales en la medida que les causemos el menor sufrimiento posible. Y esto en el ámbito del derecho se suele traducir en estatus jurídicos como cosas especialmente protegidas, no cosas o seres sintientes o sensibles. Y acá yo quiero advertir una primera conclusión. Hoy día, si tuviésemos que situar el estatus jurídico de los animales en Chile, nos situaríamos acá, como cosas especialmente protegidas. Y el proyecto que hoy está en revisión lo sitúa acá también, como seres sintientes o sensibles. En suma, entonces, no estamos cambiando un paradigma, no hay un cambio estructural con este proyecto de ley. No, eso no obsta que sea un avance de todas maneras. Quisiera contarles además que el abolicionismo rechaza cualquier tipo de explotación hacia los demás animales por considerar que sus intereses son tan valiosos como los nuestros. El abolicionismo rechaza el especismo, ¿cierto? Y por lo tanto eso se traduce en el ámbito del derecho a que podamos considerarlos como sujetos de derechos o personas no humanas, como ha ocurrido en experiencias comparadas, como el caso de Argentina con algunos animales que ha considerado como personas no humanas. En tanto, el giro político postula que los demás animales viven en los que hemos denominado nuestros territorios, nuestros estados, nuestras ciudades e incluso nuestros hogares, pero los hemos excluido de toda protección de sus intereses. Y el giro político entonces plantea la necesidad de cómo vamos a incorporar a estos individuos también a este pacto social, porque ellos sin duda se ven afectados por el ejercicio del poder público. Todo esto que yo les he comentado es parte de un proceso que a nivel mundial se ha ido denominando la descosificación, que es un proceso que consiste en el tránsito por el cual los animales abandonan el estatus jurídico de cosa para pasar a uno nuevo. Este proceso es un proceso que se ha descrito en la literatura como imparable y de carácter global. Aquí no estamos innovando, no estamos descubriendo nada nuevo, estamos sumándonos a una tendencia que, como les digo, es a nivel mundial. Si nosotros revisamos la normativa chilena en materia de regulación de los animales y su protección, nos vamos a encontrar con distintos cuerpos normativos que se inspiran en distintas formas de concebir a los demás animales. Si nosotros revisamos, por ejemplo, el Código Penal, que ya desde el año 89 sancionaba como delito el maltrato que les generamos a ellos, e incluso desde antes se sancionaba como falta, podríamos llegar a afirmar incluso que aquí ya se reconocía que los demás animales son seres sintientes, porque estamos sancionando a quienes les hacen algún daño. Cuando vemos la ley 20.380 que desarrolla la protección que se le da a los animales en general, y luego cuando revisamos la ley 21.020 sobre tenencia responsable de mascotas y animales de compañía, vemos cómo asumimos nosotros, quienes convivimos con animales no humanos, asumimos una serie de responsabilidades. Estas normas tienen algunas inconsistencias cuando las miramos con otros cuerpos normativos, cuando por ejemplo revisamos la ley de carne o la ley de casas. Es extraño, ¿cierto?, que protejamos por una parte algunos animales, pero con otros sigamos realizando actividades que pueden ser un poco contrarias a esta idea de que son seres sintientes. Pero la contradicción más grande se va a dar probablemente en nuestra Constitución y en el Código Civil. La Constitución nada dice de los animales y podemos reconducir la discusión al estatuto, al derecho a propiedad. Mientras que en el Código Civil explícitamente se señala que ellos están sometidos al régimen de bienes. Esta es la disposición que es objeto de cambio sustancial en este proyecto de ley, y a mí me parece que es importante transparentar un hecho. A partir de estas disposiciones que aparecen en este recuadro de azul oscuro, ya se había afirmado que estas normas del Código Civil podrían incluso considerarse como tácitamente derogadas. Para nuestro ordenamiento jurídico chileno, los animales ya no son cosas. Y es indispensable entonces ajustar esa normativa en el Código Civil, fundamentalmente por el poder simbólico que tienen. Aquí quienes hemos estudiado derecho sabemos la importancia que tiene el Código Civil en términos de sus simbolismos. Hoy día nosotros estamos viendo, ¿cierto?, este boletín 12.501 que establece un cambio en el estatus jurídico de los animales, pero lo mismo hace el boletín 10.651-12 con algunos matices que paso a revisar ahora en esta tabla. Si revisamos la ubicación
el Boletín 12.581 establece una modificación introduciendo el artículo 565 bis. Esto a mí me parece que es más apropiado que el Boletín 10.651 porque acá es más genérico. No está dentro del párrafo de las cosas. Probablemente, bueno, y es interesante también que este boletín además modifica el nombre del libro, que es ahora de los animales y de los bienes, etc. Esto me parece un avance, pero probablemente si pensásemos en alguna articulación más ideal, tendríamos que crear un título que sea de los animales, porque si estamos diciendo que vamos a cambiar el estatus jurídico, entonces no parece tener mucho sentido que sigamos normándolos dentro del mismo articulado. Y en ese sentido yo me quedaría con el Boletín 12.581 en esta parte. Respecto de la nomenclatura que utilizan ambos proyectos, es interesante que ambos dan a conocer que los demás animales tienen unas capacidades que son distintas a las de una cosa. Pero si tuviésemos que utilizar el concepto técnico que a nivel mundial hoy día se emplea y que está aceptado por la doctrina y por la ciencia, probablemente yo me quedaría con el concepto de seres sintientes. Luego, en cuanto al régimen, es interesante que en el Boletín 12.581 se establece que los animales van a estar sometidos a un régimen especial, que es amplio, que dice es para todos los animales, y que en subsidio se les va a aplicar el régimen de los bienes. A mí me gusta este articulado en términos de que nos permite pensar en progresividad en la protección de los animales. ¿Por qué? Porque en la medida que este régimen especial se vaya robusteciendo, se vaya ampliando, se vaya mejorando, profundizando, van a ser mucho menos las normas supletorias que se les van a aplicar. En cambio, a mí me llama un poco la atención la forma en cómo está redactado en el Boletín 10.651, porque se plantea que los animales objeto de propiedad van a estar sometidos a un régimen especial, como si hubiese animales que no pudieran ser objeto de propiedad hoy día en Chile, ¿cierto? Parece redundante la expresión. Y lo mismo ocurre cuando se dice que van a estar sometidos al régimen de los muebles para efectos de la celebración de actos y contratos, como si no les fuesen a aplicar los efectos de esos actos y contratos. En ese contexto, entonces, también me quedo con la propuesta del Boletín 12.581. Luego, en cuanto al alcance, ambos proyectos no son lo mismo. Ambos tienen en común, sí, que se refieren al cambio en el estatus jurídico de los animales en el Código Civil, cuestión que me parece plausible. El Boletín 10.651 contiene varias otras disposiciones. La primera es que hace un pequeño cambio en la ley de caza, estableciendo una suerte de 4 libertades de bienestar animal, y este es un concepto que está sacado de la literatura internacional, que son las 5 libertades del bienestar animal. Llama la atención que aquí aparezcan solo 4, cuando en el mismo proyecto, respecto de la ley 20.380, sí aparecen las 5 libertades. Más allá de eso, también me parece que puede ser un poco contraproducente querer cambiar el estatus jurídico de los animales y en el mismo proyecto seguir validando una actividad que parece que es contraria con esta idea. Luego, el proyecto de ley prohíbe el uso de animales en los circos, cuestión que me parece que está absolutamente en concordancia con las tendencias a nivel mundial y el rechazo de la explotación de los animales en estas actividades que parecen ser menos indispensables o menos necesarias. Respecto de los zoológicos, llama la atención que este proyecto busca un poco acentuar el carácter educativo que tienen los zoológicos, cuando en realidad esa es una finalidad que hoy día está declarada por los zoológicos. Pero además de eso, yo quiero acá hacer un llamado muy profundo a la reflexión. Cuando nosotros llevamos a un niño o a una niña a un zoológico, lo que le estamos enseñando en el fondo es que es plausible, que es justo, que es correcto tener a un individuo sintiente encerrado para nuestro disfruto. En palabras súper simples, le estamos entregando el mensaje contrario. Le estamos diciendo que sí son cosas. Entonces ahí probablemente la invitación sea a reconsiderar esto y avanzar, como lo han hecho a nivel mundial otros países, en la reconversión de los zoológicos. Respecto a la experimentación cosmética, me parece positivo. Esto también es consistente con las actitudes de la ciudadanía, con el rechazo de este tipo de actividades. Sin embargo, yo aquí me parece que es importante tener a la luz también el boletín número 13.966-1, que está en la Cámara de Diputados y que tiene una regulación un poco más específica en este punto. Y finalmente, también parece positivo que se incorpore una definición del bienestar animal y se hace a partir de las 5 libertades, que es un
constructo más o menos aceptado en la doctrina, aunque se ha criticado porque ya estaría obsoleto a la luz de nuevos avances. Algunas consideraciones finales. Lo primero, los demás animales no son cosas, son seres sintientes. Hoy día existe una inconsistencia en lo que dice nuestro Código Civil y lo que dicen una serie de otras normas vigentes en nuestro país, y es necesario actualizar. Y esto nos lleva a afirmar que en realidad no estamos generando un cambio de paradigma, aquí no hay un cambio profundo ni estructural, pero si pudiésemos decir que hay un avance, lo hay. Y es un avance que yo creo que constituye un primer paso para seguir avanzando en la protección de los otros individuos que también se ven afectados por el ejercicio del poder estatal. Es un avance limitado porque, y lo quiero reforzar, aquí no va a cambiar la industria, aquí no va a haber productores que van a tener que cambiar de un día para otro sus actividades, ni vamos a tener que dejar de consumir algún producto, por más que a mí me gustase que así fuese. Pero yo entiendo que este tipo de cambios en una sociedad democrática tienen que ser parte de un consenso. Y por eso probablemente el gran desafío de este proyecto de ley está en cómo vamos a desarrollar y armonizar la normativa especial. Y aquí yo quisiera poner el acento en un elemento. Hoy día el artículo 2 de la ley 20.380 consagra la obligación que tienen los establecimientos educativos de inspirar en sus estudiantes el respeto por los demás animales en tantos seres que pueden sentir. Y eso hoy día no ocurre. Si queremos cambiar el estatus jurídico de los animales, eso tiene que ir asociado de un proceso educativo. Hay sondeos a nivel internacional que muestran que más del 50% de la población no tiene idea que los animales están considerados como cosas en la ley. Y en Chile no estamos muy lejos de aquello. Los resultados preliminares de un estudio que pretendemos publicar muy pronto indican que al menos el 40% de la población chilena no tenía idea que los animales eran catalogados como cosas. Así que la invitación ahí quizás es a reforzar este proyecto pensando en un primer paso, un paso pequeño, pero que puede tener un futuro muy interesante en la medida que la educación sea un elemento clave en cómo vamos a convivir con estos otros seres vivos con los que compartimos nuestros territorios, nuestras ciudades y nuestros hogares. Muchísimas gracias por la invitación y quedo a su disposición para poder colaborar en lo que necesiten. Agradecemos al académico Israel González por su exposición. Le voy a dar la palabra a la abogada Ariadna Veroiz de la Fundación Defensa y Derecho Animal. Bienvenida, Ariadna. Muchas gracias. Voy a compartir mi presentación un momento. ¿Se ve bien la presentación? Se está proyectando. Ya, perfecto. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Quiero saludar también, a los señores honorables, las y los señores honorables, a mis colegas que están hoy día presentando, a Israel, ¿cierto? A Cristiana, Camila, personas connotadas en el ámbito del derecho animal. Y la verdad es que, bueno, para presentarme un poquito, mi nombre es Ariadna Veroiz Díaz, yo soy abogada de la Universidad de Chile, actualmente soy miembro del Comité de Bioética Animal, representante de las instituciones animalistas para el periodo 2021-2023, de la Fundación Derecho y Defensa Animal. Ahí hay un ligero error en la tabla que es Derecho y Defensa, no Defensa y Derecho, pero cosas menores, del ILECA, ¿cierto?, del Instituto Latinoamericano, y tengo recientemente un par de diplomados, uno en Ética, Protección y Legislación Animal de la Universidad de Chile, y también otro en Derecho Administrativo Sancionador de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Entonces, hoy día, la verdad es que la estructura que quiero presentar, porque no quiero tampoco repetir algo de lo que ya señaló Israel, o algo aquí también de lo que sé que van a mencionar, ¿cierto? Para que queden las ideas, no se repitan tanto, y cuestiones con las que ya estoy más o menos de acuerdo. Y en principio quiero señalar algunos temas preliminares, luego hacer un hincapié en la inconsistencia que existe en el derecho chileno, que también es algo que ya mencionó someramente Israel, luego cuáles son los modelos de calificación legal que existen respecto de los animales no humanos en los códigos civiles, y finalmente conclusiones que puedan aportar a la discusión sobre este proyecto, y eventualmente la posibilidad de refundirlo con el proyecto 10651-12, ¿cierto? Entonces, vamos primero con un tema preliminar.
Hoy día el asunto, ya saliendo un poco de la sintiencia, ¿verdad? Que esa es una idea que Israel dejó bien asentada, es importante señalar que se ha intentado hacer modificaciones a los códigos civil de forma, con innumerables proyectos. Hoy día existen al menos 5 proyectos que fueron ingresados desde el año 2009 hasta el día de hoy respecto a una eventual modificación del artículo 567 del Código Civil. Lamentablemente, cada uno de esos proyectos desde el año 2009 en adelante se encuentra en primer trámite constitucional. Ninguno de ellos ha avanzado. Entonces, es un problema que surge considerando que en realidad la legislación internacional ha avanzado de manera muy rápida en la materia. De hecho, más adelante en unas presentaciones vamos a ver, les voy a mostrar cuáles son los articulados que tienen algunos países europeos, ¿cierto? Lo que pasa en Colombia. Y ahí en la misma diapositiva ustedes pueden ver algunos de los números de los boletines, aparte de este boletín, ¿cierto?, que estamos revisando hoy día y del otro boletín con el que se busca refundir, para que vean más o menos que esto no es una idea nueva, es algo que se ha intentado y que creo yo, considerando todo lo que está pasando, se le tiene que tomar especial atención, ¿cierto? Y también es un tema que se está discutiendo en la Convención Constitucional. Entonces, hoy día vemos que el artículo 567 ya señala, muebles son las que pueden transportarse de un lugar a otro, sea moviéndose entre ellas a sí mismas, como los animales, ¿cierto? Sea que solo se muevan por una fuerza externa como las cosas inanimadas. Entonces, y eso también se reafirma un poco con lo que menciona el artículo 19, número 24 de la actual Constitución de la República de 1980, en el que esta propiedad, ¿cierto?, sobre especies de toda clase de bienes se reafirma de alguna manera. Entonces vemos que en realidad esta apropiación no solamente tiene una fuerza legal o un ámbito legal, sino que también subsiste a través de este reforzamiento constitucional del derecho de propiedad, ¿verdad? Entonces, si nosotros lo contrarrestamos, ¿verdad?, contra lo que señala la ley 20.380, vemos que hay una discordancia. Hay una discordancia entre que, por una parte, el Código Civil dice, bueno, son cosas, y por otra parte, la ley 20.380 dice, bueno, son seres vivientes y sensibles que forman parte de la naturaleza, que ya mencionó Israel. Entonces, esto es un tema que no permite que hoy exista un principio general de bienestar animal realmente asentado en nuestra legislación, que es lo que sí se está buscando, ¿ya? Entonces, creo que una modificación al Código Civil es realmente urgente. Y por eso también eso lo muestra la forma en que se han ingresado varios boletines en el último tiempo. Ahora, ¿cuál es la preocupación real de la ley civil hoy día respecto de los animales? La verdad es que no existe en el Código Civil una preocupación por los animales en sí mismos. Ya lo que existe es en realidad, o lo que busca regular el Código Civil es una interacción entre las personas con ocasión de la tenencia o interacción con los animales, ¿cierto? Entonces, vemos que son 3 ámbitos a modo general. La ley civil se preocupa primero de cómo alguien se hace dueño y mantiene o pierde el dominio de un animal. Eso es lo primero, ¿cierto? Cómo se adquiere el dominio, que en sí no es una preocupación real por los animales. Luego, se preocupa de qué derechos con contenido económico se es titular en virtud del dominio sobre el animal no humano, ¿cierto? Tampoco es una cuestión relativa al interés del animal. Y finalmente, la ley civil se preocupa de qué riesgos responde alguien por la tenencia de un animal para con los demás animales humanos y con otros animales humanos. Entonces vemos que en realidad hoy día el animal se menciona, o al menos es una preocupación en el ámbito civil, ¿cierto?, pero únicamente como un agente de daño. No existe realmente una preocupación que sea más asentada que lo que estoy mencionando acá, que es discordante con toda esta legislación especial, ¿cierto?, 20.380, entre otras normas. Entonces, es algo que hay que arreglar en ese sentido. Ahora, ¿cuáles son los modelos de calificación legal que existen? Hoy día, los países que han hecho modificaciones a sus códigos civiles han optado por 2 tipos de modificaciones. Una modificación que es más bien una calificación negativa, no de decir, ¿cierto?, de que los animales son X cosa, sino que señalan los animales no son cosas. No dicen lo que son, sino que únicamente nos dice que no son. Entonces, esa es un primer modelo de calificación legal,
¿ya? Y tenemos luego otro segundo modelo, que es un modelo de calificación positiva, en el que los países han optado por decir, bueno, los animales son seres dotados de sensibilidad, son seres sintientes, ¿cierto? Han optado por señalar cuál es la naturaleza jurídica que tienen. Entonces, hoy día, en este proyecto, se está optando por este segundo modelo, que es un modelo más bien de calificación positiva, lo cual es algo bueno porque los países que han hecho este tipo de modificaciones en el último tiempo han optado precisamente por eso, porque constituye un avance mucho más que un modelo de calificación negativa. Entonces acá vemos, por ejemplo, ejemplos como Austria, Alemania, República Checa. Austria señala, los animales no son cosas, ¿cierto? Están protegidos por leyes especiales, las disposiciones referidas a las cosas se aplican a los animales, en fin. Alemania, los animales no son cosas, y así, nuevamente. Entonces, todas estas disposiciones dicen lo que no son, pero no señala realmente cuál es la calificación jurídica, y eso es algo que podría ser un poco riesgoso, ¿cierto? Si es que queremos buscar una regulación realmente eficaz para los animales. Y luego tenemos una calificación que es más bien positiva, ¿cierto? Que es la que ya les señalaba. Y en rigor, en la práctica, ambas calificaciones pueden sonar similares, ¿cierto? Pero en este caso sí permite generar una jurisprudencia que tenga un concepto sobre el cual asentarse. Entonces, tribunales hoy día sí podrían trabajar con esto. Y aquí vemos el ejemplo clásico de esta calificación positiva, que es lo que señala el Código Civil francés en el artículo 515 y 514, en el que se dice, los animales son seres vivos dotados de sensibilidad. ¿Cierto? Aquí hay una diferencia respecto de las otras normas, en el que se señalaba que los animales no son cosas, ¿cierto? Bajo reserva de las leyes que los protegen, los animales están sometidos al régimen de los bienes. Y este ha sido el modelo que ha seguido Francia, Portugal, Nueva Zelanda, Colombia, ¿cierto? Existe ya una doctrina bien asentada, y este es el modelo más avanzado, más que el modelo de calificación negativa. Ahora, ¿qué es relevante señalar respecto a los modelos de calificación legal? Es que existe esta cuestión de las leyes especiales. Ya Israel lo mencionó en un cierto momento, pero es importante que cuando nosotros avancemos en legislar sobre esto, cuando ustedes, por supuesto, puedan revisar este asunto, tengamos en consideración cuáles van a ser esas leyes especiales y qué marco vamos a dejar para que los animales sean considerados como bienes muebles. En ese sentido, es importante que exista no solamente una modificación al Código Civil, sino que además se armonice con el resto de las normativas especiales. ¿Para qué? Para que exista el ámbito menor posible en que los animales puedan ser considerados como bienes muebles. En el fondo, esta excepción de las leyes especiales podría ser utilizado como una manera de decir, bueno, no van a existir otras leyes especiales, o vamos a tratar de sacar las menos leyes especiales posibles, ¿verdad? A fin de que se siga aplicando el régimen de los bienes. Ya, eso es importante que exista una modificación en el resto del ordenamiento jurídico también, que sea concordante con esto, con este nuevo estatus jurídico de los animales, ¿cierto? Y otras cuestiones que también deben ser cubiertas, por ejemplo, y aquí no quiero, esto solo a modo ejemplar, por ejemplo, ante el término de un matrimonio, ¿cierto? O un acuerdo de unión civil. En el caso de que finalice alguno de estos, en el caso de matrimonio con una sociedad conyugal, supongamos, ¿sería consistente con este nuevo estatus que los animales, por ejemplo, sean liquidados como bienes ante la liquidación de la sociedad conyugal? Ya, eso es algo que no se ha regulado y que sí se han ingresado proyectos de ley, por ejemplo, que sí hacen mención a una eventual modificación, ¿cierto?, de ley de procedimientos de familia, ese tipo de cosas, para que pueda existir una concordancia respecto a eso. O sea, no sería concordante que hoy día los animales a lo mejor tuviesen un nuevo estatus jurídico en el Código Civil, ¿verdad? Pero al mismo tiempo tuviesen que ser liquidados como un bien más, cuando en realidad en la legislación comparada existen antecedentes que dan cuenta de la aplicación de principios similares, por ejemplo, al principio del interés superior del niño, ¿cierto?, aplicado a animales domésticos. Entonces, creo que también es necesario tener eso en consideración a fin de que pueda haber una concordancia en todo el ordenamiento. Por ejemplo, ante la ley del consumidor, hoy día un animal podría ser considerado un producto defectuoso, ¿cierto?, o los reglamentos de copropiedad. Entonces, son cuestiones que deben irse revisando también.
Y ya para no detenerme mucho más, porque sé que también Cristian y Camila van a aportar con ideas que puedan ser útiles para esta discusión, es que mis ideas sobre este proyecto, primero, es que es un avance. Creo que este proyecto sí constituye un avance positivo respecto de otros países, en el sentido de que se ocupa un modelo de calificación positivo, ya respecto de la naturaleza jurídica de los animales, al señalar lo que sí son, ¿ya? Y es así como se ha ido avanzando también, como se ha hecho en Colombia, en Francia y en un montón de otros países. ¿Qué quiero proponer como una forma de observación y que creo que debería mejorarse? Que es que se debe crear un título nuevo dentro del libro segundo del Código Civil que se llame de los animales, a fin de que se pueda generar una diferencia aún más marcada, ¿cierto?, con los otros bienes, ¿ya? Con los bienes en sí. Entonces, esto va a permitir generar, ya sabemos, ¿cierto?, aquellas personas que son más cercanas al ámbito jurídico, sabemos que la distribución de las normas sí, por supuesto, que pueden ser una forma de interpretar ciertas cosas. Entonces es importante que eso suceda así, y es algo que también se incorporó en otros boletines anteriores, por ejemplo, en un boletín de 2016, ¿ya? ¿Qué otra cosa creo que se debería incorporar? Además de lo que ya señaló Israel y lo que van a decir, que es que no solamente le sea aplicable el régimen jurídico de los bienes solo en aquellos aspectos no regulados por dichas leyes especiales, sino que en la medida que no afecten su calidad de seres sintientes. Eso es importante, ¿ya? Y es algo que se ha incorporado de forma reciente en proyectos de ley en Europa. Por ejemplo, el caso de un proyecto de ley que se ingresó en España el año 2019, precisamente considera esto mismo, que no solamente sea en aspectos no regulados por dichas leyes especiales, sino que se aplique en la medida que ese estatus de bienes no afecte la calidad de seres sintientes, ¿ya? O bien, otra forma también de verlo, es siempre que dicho régimen jurídico de los bienes sea compatible con su naturaleza de ser vivo, dotado de sensibilidad o ser sintiente, ¿cierto? Y con el conjunto de disposiciones destinadas a su protección. Creo que debe agregarse esa consideración. Luego, otra conclusión es que la modificación debe considerar también modificaciones a otros cuerpos legales, ¿ya? En ese sentido, creo que es algo positivo la posibilidad de refundirlo con el boletín 1651-2012, porque ese proyecto, ese boletín, está considerando modificaciones a otros cuerpos legales y que permitiría que la discusión en sí pueda generar que todos los cuerpos normativos queden unificados, ¿cierto? Ahí, por supuesto, ya en el momento yo estuve en la discusión también de ese boletín, pude dar mis opiniones y por supuesto que existen cuestiones que deben ser mejoradas, como el tema de los zoológicos, ¿cierto? Un montón de otros temas. Y finalmente, considero que es importante que la discusión sobre este tema sea consistente con la discusión que se está llevando actualmente en la Convención Constitucional. En la Convención Constitucional, y por lo menos todas las propuestas que se han entregado a los constituyentes, muestran el rol de la sintiencia como un elemento delimitador. Muestran que la sintiencia hoy es la nueva forma de considerar a los animales y que sí o sí tiene que asentarse este principio en nuestra legislación, ¿ya? Esas son mis propuestas, mis observaciones. Por supuesto que ya había lo señalado Israel. Y eso, muchas gracias por su atención y por haberme invitado a esta sesión. Muchas gracias. Gracias. Ahí le agradecemos a la abogada Ariadna Veroiz y vamos a continuar con la tercera presentación de la Fundación Vegetarianos Hoy, a cargo de Cristán Apriolaza y la coordinadora Camila Ahumada. No sé quién de los dos va a exponer. Bienvenidos. Hola, buen día. Camila. Sí, vamos a exponer con Cristian ambos, nos vamos a dividir la presentación. Estoy teniendo problemas con compartir la pantalla. Se ve, pero está muy amplia, tiene que reducir ahí el tamaño de la lámina. Ya. Ahí se ve bien. Ahí se ve bien, ya. Ahí yo creo que... Ahora sí, bueno, me presento y primero saludar, por supuesto, a las y los honorables presentes y
también a mis colegas, también que hacen un gran trabajo por los animales, es un honor poder estar los tres aquí exponiendo. Bueno, yo soy coordinadora de incidencia de la Fundación Vegetarianos Hoy, soy egresada en Derecho y diplomada en Ética, Protección y Legislación Animal de la Universidad de Chile y me acompaña el director legal de la Fundación, Cristiana Piolaza, abogado magíster en Derecho Penal y diplomado en Comportamiento y Bienestar Animal Aplicados. Nosotros somos de la Fundación Vegetarianos Hoy, que tiene la campaña No son muebles, justamente a raíz de este proyecto. Nuestra fundación se dedica a dos temas principales. El primero tiene relación con generar un cambio en la alimentación a una basada en plantas por los animales, el planeta y la salud, es una alimentación más sustentable. Y por otro lado, lo que tiene relación con el bienestar de los animales de la industria de la alimentación, son los que más sufren en número. Nuestra presentación va a tener primero antecedentes generales, derecho comparado, un análisis comparativo en ambos proyectos, considerando que la puesta en tabla de este proyecto justamente a raíz de la solicitud de refundación con el otro proyecto, el uso de términos apropiados, una modificación esencial y cuestiones finales y comentarios. De todas formas, hay varios elementos que se van a repetir probablemente con los otros dos exponentes, porque justamente es algo que dentro del movimiento por los derechos animales y quienes lo estudian desde el derecho, hay opiniones muy similares sobre el análisis de este proyecto. Y primero, partiendo por los antecedentes, contarles que, bueno, como fundación, tenemos dentro de nuestro grande objetivo la modificación del estatus jurídico de los animales, por ello también que acompañamos la presentación del proyecto que se está discutiendo actualmente, que se puso en tabla, y no solamente eso, sino que desde 2015 que estamos trabajando en la incorporación de un principio constitucional con los mismos conceptos a este proyecto que tiene relación con los animales como individuos dotados de sensibilidad. Y a raíz de esto también, por supuesto, la presentación de este boletín. Acá podemos ver la imagen de cuando en el año 2019 se fueron a presentar hasta ese momento 116.000 firmas que se juntaron por change.org apoyando esta iniciativa de que los animales no son bienes muebles. Llevamos en 219.000 firmas actualmente en Change y también una intervención que hicimos en la torre telefónica justamente de la campaña, que es para ejemplificar el impacto que tiene en general en la población esta consideración de que los animales no tienen que ser considerados bienes muebles. ¿Ya? Y aquí, por supuesto, cuando se presentó este proyecto de ley junto con el senador Kass, Buenchumilla, Goy, Latorre y Guzmán. Cuando pensamos en derecho comparado, si bien lo abordó Ariadna en la presentación anterior, yo lo voy a hacer de forma mucho más sintética, netamente como repaso. Acá podemos ver un mapa que es de una página que se llama globalanimals.org, que muestra cuál es el estado en general de las normativas animales a nivel internacional. Los países que están de un color más fuerte son aquellos que tienen una normativa mucho más avanzada, los de color más claro están muy atrasados en la materia. Podemos ver que se concentran los colores más fuertes en Europa, porque ahí tienen no solamente normas en favor del bienestar de los animales, sino que además se incluyen, por ejemplo, su calificación de seres sintientes en el Código Civil, o también en la Constitución. En el caso de Chile, estamos un poco más avanzados a nivel latinoamericano porque tenemos una ley de tenencia responsable, una ley de protección de los animales, pero nos falta justamente avanzar en lo que les comentaba, que era la modificación del Código Civil y la inclusión de los animales en una nueva Constitución. Cuando pensamos en constituciones, ejemplo de cómo han incluido a los animales, tenemos Alemania, Austria y Holanda, en donde los animales en el Código Civil no son cosas y además se les deriva la protección a las leyes especiales. Por el otro lado, dentro de este mismo grupo de países está además Suiza, en donde no solamente los animales no son objetos, que ahí cambia, digamos, el lenguaje entre cosa-objeto, pero aún así siguen siendo parte del régimen jurídico de los bienes. En el caso de Bélgica, los animales en el Código Civil están considerados como dotados de sensibilidad y también se considera que tienen necesidades biológicas, pero también se consideran dentro del régimen jurídico de los bienes. En Francia lo mismo, y tal como comentaba Ariadna, ya es un poco más avanzado
en cuanto a que son considerados seres dotados de sensibilidad con el régimen jurídico de los bienes, pero con una redacción mucho más favorable. Y ya si nos acercamos a nivel latinoamericano, que la verdad no tenemos muchos ejemplos lamentablemente, el más cercano es Colombia, en donde se reconoce la calidad de seres sintientes a los animales, pero también al mismo tiempo de muebles movientes, pero al menos está ese avance de la consideración de seres sintientes. Bueno, primeramente agradecer a la comisión y a las senadoras y senadores por la invitación y la oportunidad de exponer el proyecto. Yo ahora me voy a referir básicamente a la comparación entre ambos proyectos, el proyecto que presenta la Fundación Piedreros hoy y el proyecto que estamos discutiendo ahora, que es el 10.651-12. Lo primero, sí, lo primero, en la parte izquierda ustedes pueden ver nuestro proyecto de ley y lo que plantea nuestro proyecto de ley, y a la parte derecha el proyecto de ley que es de el senador Girardi. Como ya mencionó nuestro colega Israel, lo primero que tenemos que notar es que nuestro proyecto de ley establece un agregado dentro del nombre del título, que es básicamente establecer en un inicio el concepto de los animales. Creemos que es un agregado que es relevante, es importante. Evidentemente, ahora escuchando también a nuestros colegas, creemos que incluso sería muchísimo mejor tener un título aparte para los animales, pero en ese sentido, y comparando ambos proyectos, creemos que es importante tener en cuenta sobre este punto en particular lo que nuestro proyecto plantea y, por supuesto, tenerlo presente a la hora de refundir ambos proyectos. En lo que respecta al inciso primero del artículo 567, que es básicamente una de las modificaciones esenciales que ambos proyectos tratan, lo cierto es que nuestro proyecto lo que hace es sacar todo concepto que pueda aplicarse hacia los animales no humanos como bienes muebles semovientes. Digamos, el artículo tradicional, no modificado del Código Civil, habla precisamente de que los animales son bienes muebles y se les considera semovientes. Nosotros en nuestro articulado que presenta nuestro proyecto hacemos una modificación y queda como se puede ver ahí en la pantalla. A diferencia de lo que plantea el otro proyecto, el 10.651-12, que a pesar de que nosotros entendemos que apunta hacia lo mismo, lamentablemente el proyecto no deja muy claro, y lo que está marcado con rojo es lo que el proyecto dice que hay que, digamos, sacar del articulado, pero como ustedes pueden ver en comparación, creemos que ahí se cometió un error en la redacción probablemente, y queda muchísimo más claro en lo que nosotros establecemos en el inciso primero. Por tanto, también en ese sentido recomendar tener presente la modificación que nosotros realizamos dentro de nuestro proyecto. Sobre el inciso segundo del artículo 567, ambos proyectos no hacen ningún tipo de modificación. En lo que ahora respecta, parece que está ahí sí. Lo que respecta ya a la cuestión más de fondo, que es donde se debe establecer que los animales son, dejan de ser bienes muebles, dejan de ser cosas y qué calificación jurídica establecemos. Lo primero que tenemos que reconocer es que nuestro proyecto de ley, cuando se presentó, utilizaba un término que es el mismo concepto y término que utiliza nuestra actual Ley General de Protección Animal, que es esta idea de los seres vivientes y sensibles. Lo que se debe reconocer es que ese concepto no es tan actualizado, ni tampoco es tan preciso como el concepto de los seres sintientes. Versus el proyecto del senador Girardi, en que dice básicamente que los animales son seres vivos, sintientes, no humanos. Lo que nosotros planteamos en este punto en particular es que el término más apropiado debería ser seres sintientes por
por algunas cosas que vamos a ver a continuación. Lo otro relevante de resaltar es que mientras el proyecto del senador Girardi establece esta nueva calificación jurídica de los animales en un inciso tercero del mismo artículo 567, nuestro proyecto extrae la idea de esta nueva calificación jurídica de ese artículo y crea un artículo individual, aparte. Nos parece mucho más preciso mantener esta calificación jurídica en un artículo distinto del aquel artículo que hace referencia a los bienes muebles. Y en ese sentido, por supuesto, la recomendación es considerar esta distinción en un artículo distinto, pero también tener en cuenta que el concepto a utilizarse debería ser el de seres sintientes y no los conceptos que hoy día utilizan ambos proyectos. Y bueno, solamente para recalcar algo que ya han comentado ambos colegas, tanto Israel como Ariadna, en nuestro proyecto se establece que va a haber una aplicación de leyes especiales a propósito de que los animales se consideran seres sintientes, a diferencia del proyecto de senador Girardi, en donde dice que básicamente por el hecho de ser objetos de propiedad, se van a utilizar leyes especiales. Creemos que lo que plantea esta última idea es contradictorio a la idea principal del proyecto, que es modificar la calificación jurídica de los animales. Es innecesario porque evidentemente estamos hablando de una modificación dentro del Código Civil y eventualmente podría plantear problemas de interpretación de la norma en sedes judiciales. Quienes solo somos parte de los abogados que vemos causas relacionadas con los animales en los tribunales, entendemos que esto en la práctica puede traer un sinnúmero de problemáticas a nivel interpretativo, sobre todo teniendo presente que hoy día los tribunales, tanto de primera instancia, pero también los de segunda instancia, en general no están tan actualizados en lo que corresponde a normativas de protección o bienestar animal. Y segundo, y esto también es de suma relevancia, se establece que habrá aplicación del régimen jurídico de los bienes respecto de los animales solamente en aquellos casos en que no existan leyes especiales. También nos parece esto esencial versus la idea del proyecto de senador Girardi, que dice que a pesar de esta modificación del estatuto jurídico de los animales, de todas maneras, en lo que se trate del derecho contractual, básicamente, los animales van a seguir siendo parte de esa jurídico. A propósito de qué término utilizar, que es lo que yo les comentaba inicialmente, que tanto nuestro proyecto, que el término que se utiliza, que aparece acá abajo, habla de los seres vivientes y sensibles, que es el mismo término que utiliza nuestra actual Ley General de Protección Animal. Creemos que el término es bastante impreciso y está desactualizado, pero por otra parte, el concepto que utiliza el proyecto de senador Girardi, creemos que tiene dos cosas que hay que tener en cuenta. Es más bien un poco redundante, por ejemplo, utilizar los términos vivos y sintientes, pero al mismo tiempo también a propósito de una máxima de que a mayor precisión, menos problemas de interpretación, y a mayor precisión de la norma, mayores estándares de protección y bienestar animal, que el término apropiado, mucho más preciso y conciso, es el de seres sintientes. Como decían nuestros colegas Israel y Ariadna, el concepto de seres sintientes no solamente hoy día tiene un respaldo de la ciencia, la filosofía y otras ciencias sociales, incluido el derecho, sino que también tiene la ventaja de que el concepto de seres sintientes ya incorpora esta otra arista de que es la conciencia de los animales, que es precisamente lo que ya han mencionado principalmente Israel en lo que expresa la Declaración de Cambridge en el año 2012, pero también lo otro que
es súper importante resaltar que los seres sintientes o la sintiencia es un concepto que, como ustedes pueden ver acá, es fácilmente entendible y fácilmente expresable en muy pocas palabras. De hecho, esta es una cita de un filósofo de habla hispana, de importancia internacional, que en muy pocas palabras dice que la sintiencia es la capacidad de experimentar cosas, o sea, de poder vivenciar lo que nos pasa. De ahí la importancia, creemos nosotros, de que al momento de refundir los proyectos se utilice este término en particular y ninguno de los términos o conceptos que tanto nuestro proyecto presenta al principio como el proyecto que plantea el senador Girard. Creemos también que, además de tener presente lo que les hemos comentado de las precisiones de qué parte a tener en cuenta de nuestro proyecto versus el proyecto del senador Girard, y de tener presente la utilización del término correcto, que es seres sintientes, creemos que a propósito de lo importante que se ha hablado acá, que es armonizar nuestro régimen jurídico de protección y bienestar animal, una de las modificaciones esenciales, porque precisamente creemos que hay muchas más, como mencionaba también Ariadna, en otras normas, mencionaba no solamente lo que tiene que ver con relaciones matrimoniales, sino también lo que tiene que ver con CERNAC, etc. Creemos que la modificación esencial tiene que ser a nuestra Ley General de Protección Animal en su artículo 1, porque hoy día dice seres vivientes sensibles, pero creemos que una vez que se modifique el Código Civil, también se tiene que utilizar el término seres sintientes en este artículo. Ahora, cuestiones finales respecto de la modificación del tema principal que estamos discutiendo. Creemos que hay 4 puntos que nos gustaría resaltar. Primero, la importancia de hacer esta modificación, que obedece simplemente a una actualización en función de la evidencia científica que hoy día contamos respecto de la sintiencia de los demás animales. Ciertamente es una materia que se va expandiendo día a día. Por ejemplo, hoy día hay una discusión respecto de la sintiencia de los animales acuáticos, también hay una discusión que se está dando a nivel internacional respecto de la sintiencia de los insectos, a propósito de la aprobación de distintos tipos de alimentos para animales de producción en la Unión Europea. Pero sí, lo que tenemos que tener sumamente claro es que es un término que se aplica a al menos la mayoría de los animales con los cuales nosotros tenemos una relación a diario, no solamente aquellos animales que conviven con nosotros, por ejemplo, las mascotas, sino también aquellos animales con los cuales nos relacionamos a través de la alimentación, a través de la visita a los zoológicos, a través de los animales de la experimentación. No solamente es importante por eso, sino que también es una forma de reconocer y de actualizar las relaciones que tenemos con los demás animales. Creemos que hasta hoy día, al menos en nuestro régimen jurídico de protección y bienestar animal, no reconoce de forma apropiada los intereses y las necesidades de los demás animales como seres sintientes. Es también una necesidad. Creemos que hasta hoy día, hasta la aparición de organizaciones como la nuestra, del trabajo que hace Israel como académico, del trabajo que hace nuestra colega Ariadna con Derecho de Defensa Animal, las normas que tienen que ver con protección animal no han tenido en cuenta evidencia científica a la hora de escribirse. En ese sentido, creemos que es una forma de precisar, de desfragmentar lo que hoy día existe respecto de la protección y bienestar animal. Y por eso creemos que es importante no solamente ajustar lo que establece el Código Civil en conjunto con la Ley General de Protección Animal, sino que también, como mencionaba Ariadna, teniendo presente de que hay una campaña muy fuerte, campañas sociales, en función de que también se quiere incorporar en la redacción de la nueva Constitución un articulado que incluya a los animales como seres sintientes. Entonces, de esa forma, habría una armonía entre la ley más importante, que sería la Constitución, pero también entre el Código Civil y la Ley General de Protección Animal. Y por último, respecto a este punto,
es más bien algo que tiene que ver con el alcance y que tiene que ver con también desmitificar un poco la discusión, que ya hizo un poco referencia Israel a esto. El hecho de incorporar a los animales dentro del Código Civil, la Constitución o dentro de la Ley General de Protección Animal no va a establecer ninguna prohibición per se. Creemos que eso es súper importante tenerlo presente y que cualquier tema que se vaya a discutir, escuchamos al inicio de la presentación de que los representantes, por ejemplo, de la actividad del rodeo también pidieron permiso para exponer. Lo cierto es que nosotros creemos que, muy bien que expongan, pero creemos que esto no tiene nada que ver con ningún tipo de actividad donde se involucren animales con seres humanos. Toda la discusión profunda de los cambios profundos que tienen que existir dentro de esta sociedad se van a tener que dar, sí o sí, dentro de contextos democráticos y que hoy día son básicamente el trabajo que hace el Congreso Nacional y el trabajo legislativo. Eso. Muchas gracias, le agradecemos Nos a queda cada uno de los una- invitados. Nos queda Camila, una patita cortita para cerrar, por favor, simplemente. porque si no, no lo vamos a alcanzar a votar. Ya. Comentarios muy cortitos, teniendo en cuenta que general. se busca funciona. refundir con con el boletín. Necesitar la presentación. Bueno, muy cortito. El boletín del senador Girardi, primero estamos de acuerdo con por supuesto, la modificación del Código Civil. También en lo relativo a los circos, es necesario, por supuesto, establecer la prohibición. Respecto al tema del testeo en cosméticos, también estamos muy de acuerdo en la prohibición, pero también lo mismo que comentó Israel, tener en cuenta, por supuesto, el proyecto presentado en la Cámara de Diputados que está liderando ahí la ONG Te Protejo, que es mucho más completo y más entendido en cuanto al negocio en sí y los estudios y lo científico respecto a este tema. Por otro lado, no estamos de acuerdo con la modificación que se quiere hacer a la actual ley de caza en el proyecto del senador Girardi, porque creemos que esto es un tema de suma importancia que tiene que tener una ley específica. Por el lado también respecto a los zoológicos, no necesariamente tenemos que verlo en la ley 20.380, también necesita una ley específica y sobre todo considerando que lo que se está hablando ahora en temas de zoológico a nivel internacional es la reconversión, ese es el futuro respecto a los temas animales y ahí también secundando lo que comentaba Israel sobre el aspecto educacional, o sea, hay que pensar ahora en adelante en una reconversión de los zoológicos y en cuanto a las modificaciones planteadas sobre la ley de protección animal, específicamente con los animales de producción, que es nuestra especialidad en la fundación, ya hay que remitirse a todas las modificaciones que hay que hacer a los decretos 28, 29 y 30. Eso sería para cerrar. Muchas gracias. Gracias, Camila. Yo informarle a la comisión el boletín 10.651-12 sobre bienestar animal y cuyos autores son la senadora Isabel Allende, el senador Guido Girardi, Francisco Chaguán, ex senador Walker y el senador Navarro. Es un tema que es un proyecto que discutimos y ahí recibimos variadas audiencias. Se nos ha solicitado porque el proyecto que estamos viendo hoy sobre calificación jurídica de los animales, cuyos autores son el senador Kass, Goy, Durana, Huenchumilla y Latorre, en general tienen propósitos similares. Nosotros queremos reconocer, y además algo que compartimos en la comisión, reconocer a los animales como seres sintientes. Y obviamente que esto implica hablar también de cambios de paradigma, cómo entendemos nuestra relación como seres humanos con los animales, también con la naturaleza. Ya no es una relación bilateral y claramente los modelos observaciones que van a ser foco de la discusión en particular. Hoy día lo que estamos llamados a votar en general para poder fusionar ambos proyectos. Los vamos a invitar también ya en la discusión en particular para ir viendo los detalles del proyecto y avanzar hacia una ley que reconozca a los animales al final del día como seres sintientes. Así que ese es el propósito de hoy. Y por lo mismo coloco en votación a fin de que lo podamos aprobar y de esa manera también acordemos fusionar ambos proyectos que hemos revisado en la comisión sobre bienestar animal y sobre calificación jurídica de los animales. Magdalena, en votación, por favor.
Senadora Allende, ¿cómo vota? A favor, entiendo que la idea es fusionar, claramente tienen un objetivo común, pero hay diferencias y creo que se puede perfeccionar ambos. Gracias. Senador Durana. A favor. Senador, señor Proens. A favor, secretaria. Gracias. Señora Presidenta. Senador Durresti está pendiente. Perdón, senador Durresti. A favor, secretaria. Señora Presidenta. Voto a favor. Gracias. Aprobado en general y aprobado también que se refunde con el otro proyecto por la unanimidad de los miembros de la comisión. Entonces, aprobado en general y refundido. Ok, agradecemos a los invitados y habiéndose cumplido con el objeto de esta sesión, esta se levanta. Muchas gracias a todos y todas. Recording stopped.